Hola. Esta narrativa no trata de cómo me destrozó ella. Trata del permiso deliberado que le concedí para que lo hiciera, hasta que ese permiso fue retirado. Y mi partida no fue un gran cataclismo, fue una escisión precisa y silenciosa. Lo primero en desaparecer fue una pieza decorativa en particular. No una gran escultura, sino un modesto pájaro de madera hecho a mano, tallado en arce claro, que siempre adornaba nuestra repisa de la chimenea. Era el que yo mismo había tallado, que representaba un gorrión a mitad de canto, con la cabeza echada hacia atrás, mi propio brazo habiéndose posado incómodamente alrededor de Jimena cuando se lo entregué, esforzándome demasiado. Ese pájaro, sin dejar rastro, desapareció. Noté su ausencia una mañana de martes nublada. Me quedé allí, agarrando una taza de té que aún conservaba la tenue marca de la infusión del día anterior, mirando el círculo limpio donde había reposado la talla. Ninguna nota, ningún sustituto, solo un vacío estéril. Ese fue el principio. No con palabras duras, ni con un acto abierto de deslealtad, sino con la sustracción. Poco a poco, ella comenzó a borrar mi presencia. Mi diario favorito con tapas desgastadas desapareció de la mesita de noche. El chal de punto extra grande que ella había tomado prestado años atrás, y que usaba con frecuencia, apareció de repente hecho una bola en el cesto de la ropa sucia, ligeramente perfumado con una loción para después del afeitado desconocida y penetrante. Su perfil privado de redes sociales, antes compartido, se volvió inaccesible. Nuestro calendario digital colaborativo se puso sospechosamente en blanco. Yo no dije nada, pues cuando te encuentras en el lento proceso de ser erradicado, empiezas a cuestionar tu propio derecho a ocupar un espacio. Al finalizar esa semana, dejó de acompañarme a cenar. Yo preparaba la cena de todos modos, platos sencillos como pasta simple con solo aceite de oliva y ajo, porque ofrecía una apariencia de rutina. Consumía mi porción, servía la suya en un plato, y luego, invariablemente, la rascaba al cubo de la basura a las 11:27, el suave zumbido de su coche eléctrico aún ausente de la entrada. Una tarde, coloqué una solitaria piedra de río pulida junto a su plato sin tocar. —¿Asterisco, sigo siendo tangible para ti? Asterisco ella nunca le prestó atención. A la mañana siguiente, yacía descartada en el compostador de la cocina, junto a una servilleta manchada con pintalabios color bayas y un recibo de un local de arte vanguardista que nunca le había oído mencionar. Detallado, un whisky sour potente, una ginebra de flor de saúco con gas. Yo nunca tomaba whisky sours, pero alguien sí. Sin embargo, no estallé. Esta distinción diferencia esta historia. Nunca la confronté. Nunca levanté la voz. No cuestioné la identidad de su acompañante. Simplemente absorbí el silencio. La observé prepararse para una cita nocturna, sus elegantes tacones de aguja resonando como un metrónomo contra nuestro suelo de roble pulido. Ofrecí una apariencia de sonrisa, una expresión vacía y sin vida, y murmuré, ten cuidado en la carretera. La mañana en que declaró su decisión, ni siquiera se sentó en una silla. Estaba de pie junto a la puerta principal, a medio poner su gabardina a medida, bolso de mano en la mano, como si un vehículo con chofer la esperara. Creo que ambos hemos superado esto. Se acabó, Marco. Pronunció mi nombre como si sus sílabas le resultaran amargas en la lengua. No ofrecí respuesta. Simplemente incliné la cabeza. Entonces, mi mano fue instintivamente hacia atrás, deslizando la misma talla vacía del pájaro de arce en el bolsillo de mi chaqueta. Nunca había sido realmente sobre el objeto en sí. Se trataba de retener un recuerdo tangible del vacío que ella había creado. Y mientras se marchaba definitivamente, el clac-clac de sus tacones, que se desvanecía por nuestra entrada pavimentada como puntos finales, no lloré. Cerré la cerradura de seguridad desde dentro y comencé a desprenderme de las cosas. No por furia, sino con una dignidad silenciosa que ella nunca me había extendido. Y eso fue solo el preludio. No preparé una maleta. Esa es la expectativa convencional en estas narrativas, ¿no? La pareja agraviada agarra un macuto con lo esencial y desaparece en la noche. Pero le negué ese tipo de teatralidad. El drama le permitiría asumir el papel de parte agraviada. Y yo no iba a otorgarle esa gratificación. En cambio, comencé, sistemática y deliberadamente, a borrarme a mí mismo. Cancelé la membresía compartida a nuestro exclusivo estudio de spinning sin decir una palabra. Ella no se daría cuenta. No había asistido a una clase en meses, a menos que fuera para coquetear sutilmente con el instructor principal del que ella creía que yo no sabía nada.
Desactivé mi perfil de nuestras plataformas de *streaming compartidas, desvinculé mi biblioteca de audio del sistema de infoentretenimiento de su coche y eliminé todos nuestros archivos de fotos digitales compartidos de la nube. No todos los archivos, solo mis contribuciones, lo suficiente para infundir una sensación de ausencia sin que ella pudiera identificar su origen. Al día siguiente, me desperté antes del amanecer, no para marcharme, sino para observar. Ella siguió con su ritual matutino como de costumbre. Pelo ondulado con arte, pintalabios de un tono demasiado vibrante para una reunión de revisión financiera temprana. Pasó junto a mí como si yo fuera una pieza más de decoración. Casi admiré su dedicación a la farsa. Recogió sus llaves, su perfume característico, y se detuvo justo antes del umbral. «No me esperes despierto», pronunció, con una sonrisa apenas perceptible asomando en sus labios, sin girarse. No lo hice. No lo haría. Una vez que se hubo ido, permanecí en el vestíbulo, escuchando el suave clic de la cerradura de seguridad. Entonces abrí el cajón estrecho debajo de la consola del pasillo, el que ella había olvidado que yo conocía. De su interior, oculto bajo una pila de antiguos programas de teatro, saqué una pequeña bolsa de terciopelo. Dentro había 7 recibos de hotel discretamente doblados. Todos del mismo establecimiento *boutique*, fechas diferentes. Invariablemente noches entre semana, siempre para ocupación doble. En el rincón más vulnerable de mi corazón, una esperanza fugaz parpadeó, quizás era simplemente una amiga, un retiro de bienestar privado, un escape solitario. Pero la verdad ya era un dolor sordo. Lo había sabido durante bastante tiempo, pero la esperanza, como una mala hierba terca, es lo último en marchitarse. Tomé una imagen de alta resolución de cada recibo. No para tener ventaja, ni siquiera para un futuro procedimiento legal. Únicamente para mí, para poder dejar de cuestionar mi propia percepción. Necesitaba los hechos sin adornos, porque el apego me había vuelto ciego, y la inminente desilusión me había infundido una tranquila paranoia. Entonces descubrí la pieza final. Una nota, meticulosamente doblada, arrancada de un bloc de notas de hotel. El jueves fue trascendente. Ojalá no tuvieras que volver con él. Sin despedida formal, sin firma. Pero ella había subrayado, trascendente, 3 veces con tinta de oro rosa. Fue entonces cuando el temblor comenzó en mis manos. No por una repentina oleada de furia, sino por la brutal claridad de la realidad. Ese tipo de temblor involuntario que se apodera de tu cuerpo cuando finalmente se alinea con lo que tu corazón ha entendido durante mucho tiempo, cuando te das cuenta de que la mujer que una vez buscó consuelo en tu abrazo ahora te percibe como poco más que un CEO firmante de un contrato de alquiler y una cuenta de servicios compartida. No derramé una lágrima. Simplemente me desplomé en el suelo, rodeado de recibos impresos y la definición de perfección de otra persona, y permití que el entumecimiento se extendiera, lento y penetrante, como una niebla costera. Anoté la hora, 6:57. Fue entonces cuando tomé mi resolución, no entablar conflicto, no acusar, no suplicar, sino desaparecer a plena vista. Y supe precisamente por dónde empezar. No contacté a un abogado. Todavía no. Eso se sentía demasiado formal, demasiado definitivo. Lo que necesitaba primero era distancia. No solo física, sino una profunda separación mental. Me negué a ser el hombre que llora a un desconocido al otro lado de un escritorio pulido, enumerando agravios como un sombrío inventario. Anhelaba claridad. Y para lograrla, necesitaba desaparecer sin marcharme físicamente. Así que, comencé con mi rutina establecida. Todos los martes y viernes, recogía provisiones del mercado local después del trabajo. Siempre el mismo establecimiento, siempre la misma lista predecible. Pero el viernes siguiente, me desvié. Conduje a casa más temprano, estacionando discretamente a la vuelta de la esquina, y esperé en mi vehículo. A las 6:34, un vehículo que nunca había visto antes se detuvo en la entrada. Un coupé elegante, de baja altura y gris carbón. Él salió como si tuviera derechos de propiedad sobre la casa. Ella apareció momentos después, su cabello castaño rojizo suelto, una copa de cristal de vino en la mano, emitiendo ya una risa suave y cómplice. No percibieron mi presencia. O quizás, simplemente no les importó. Ella lo besó allí mismo en la entrada. No el afecto casto intercambiado entre conocidos. Fue el tipo de beso que declaraba, este es el auténtico cuadro de mi existencia. Permanecí hasta que la luz del porche se apagó.
Luego conduje a 2 barrios de distancia y pasé la noche en mi coche, acurrucado en el vasto aparcamiento de una lavandería autoservicio abierta toda la noche. Simplemente me senté allí, envuelto por el zumbido rítmico de las secadoras industriales y los fluorescentes crudos y parpadeantes, observando a individuos limpiar su ropa, mientras yo permanecía sumido en mi propio desorden interno. A la mañana siguiente, regresé a casa como si nada extraordinario hubiera sucedido. Ella estaba en la cocina, tarareando una melodía suave. Había preparado crepes de arándanos. «Estás levantado bastante temprano», comentó, con una sonrisa demasiado luminosa. «No he dormido mucho», murmuré, mientras cogía un vaso de agua. Pensé en empezar temprano con el jardín. Ella no insistió en el tema. Ese fin de semana, me sumergí durante horas en un espacio de coworking tranquilo y apartado en el centro de la ciudad. No estaba leyendo casualmente ni investigando académicamente. Estaba aprendiendo meticulosamente el arte de la desaparición silenciosa y completa. Absorbí cómo desactivar sistemáticamente cuentas digitales sin activar alertas, cómo redirigir el correo postal a un apartado de correos discreto, cómo cambiar de instituciones bancarias, cómo liquidar gradualmente activos financieros sin levantar sospechas, todo totalmente legal, todo impecablemente limpio. Incluso descubrí una sutil laguna legal para suspender temporalmente nuestra línea de crédito conjunta sin notificar directamente al otro titular. Una bandera de actividad sospechosa. Una sola llamada, y ella lo atribuiría a la vigilancia del banco. Cada noche, regresaba a casa, descansando a su lado como si no fuéramos 2 espectros acechando la misma cama. Ella se desplazaba por su dispositivo, absorta, mientras yo miraba fijamente al techo. Algunas noches, la sorprendía con sus sonrisas silenciosas a los mensajes entrantes. Otras noches, simplemente caía dormida con su ropa de día. Nunca pregunté. Simplemente observé y esperé. Y entonces comencé a sacar cosas de la casa. Poco a poco. Un álbum de fotos apreciado aquí, un reloj particular allá, mi certificado de nacimiento original, algunas láminas de paisajes enmarcadas. Las reemplacé meticulosamente con objetos inquietantemente similares adquiridos en varias tiendas de antigüedades. Las mismas dimensiones, la misma estética general. Ella o no se dio cuenta, o hábilmente fingió ignorancia. Fui testigo de cómo mi presencia disminuía sutilmente en nuestra vivienda compartida. Y ni una sola vez preguntó por qué mi lado del armario se volvía progresivamente más escaso. Ella ya me había reemplazado emocionalmente. Yo simplemente le devolvía la cortesía, físicamente. Luego vino el elemento culminante, el mensaje. Lo compuse una noche, sentado en los silenciosos confines del sótano, rodeado de cajas de almacenamiento apiladas y restos olvidados de decoraciones de boda que nunca habíamos utilizado. Simplemente decía, tú articulaste tu conclusión, así que yo simplemente he finalizado la tarea por ti. No firmé. No había necesidad. Porque cuando ella descubriera ese mensaje una semana después, la mañana de su cumpleaños, cuidadosamente pegado a la tapa interior de su joyero antiguo, captaría algo mucho más inquietante que la simple infidelidad, que yo había estado preparando meticulosamente mi despedida durante muchas semanas, y ella había permanecido ajena a cada uno de los precursores. Y para entonces, sería irrevocablemente demasiado tarde. El amanecer de su cumpleaños comenzó con una luz suave filtrándose por las persianas de lino y el reconfortante aroma a café recién hecho. Justo como cada año precedente, preparé su café de tueste ligero preferido, un chorrito de leche de avena, 2 medidas de azúcar moreno, y lo coloqué junto al jarrón de cristal con las orquídeas blancas que siempre fingía adorar. Ella aún no se movía. O quizás solo fingía dormir, esperando una devoción ritual. Pero este año, no habría desayuno en la cama, ni tarjeta personalizada, ni regalos cuidadosamente escondidos detrás de las cortinas. Solo un mensaje doblado esperándola en su joyero. El que yo sabía que ella consistentemente abría primero, no realmente por las baratijas en sí. Era un acto de control. Necesitaba sentirse deseada. Necesitaba esa fugaz descarga de gratificación de un colgante o pulsera recién adquirido para empezar el día. Yo una vez se lo había proporcionado. Esta vez, descubriría algo completamente diferente. Me detuve al otro lado de la calle, mi vehículo discretamente posicionado detrás de una furgoneta de reparto, observando nuestra casa como si ya no fuera mía. Pude distinguir sus movimientos a través de la ventana principal. Entró en la cocina alrededor de las 8:02. El teléfono ya aferrado en su mano, su pulgar desplazándose. Al principio no percibió ninguna diferencia inmediata,
Simplemente otra mañana con un compañero excesivamente silencioso y un café que asumió era una ofrenda de paz. Luego, a las 8:17, se giró, se detuvo, con las cejas fruncidas por la confusión. Abrió el cajón. El joyero. ¿La nota? Sus labios se movieron en silencio mientras la leía. Una vez, luego una segunda vez, y luego vino el silencio profundo, de esos que parecen una membrana palpable estirándose por el aire. No chilló. No lloró. Se sentó lentamente en el taburete de la cocina, como si sus piernas hubieran dejado de funcionar de repente. Miró fijamente el espacio vacío frente a ella, como si un lazo invisible se hubiera cortado. Algo vital le hubiera sido arrebatado. Algo que ni siquiera había comprendido que necesitaba hasta que su ausencia fue absoluta. Y yo no experimenté nada. Ninguna oleada de ira, ninguna satisfacción fugaz, solo el extraño y tranquilo alivio del vacío. A las 9, ya me incorporaba a la autovía principal. Había dado de baja mi servicio de telefonía móvil la noche anterior y dejé mi dispositivo en el compartimento del congelador, con la batería desconectada. Poseía 6.000 euros en billetes nuevos, el título de propiedad del vehículo asegurado en la guantera, y un contrato de alquiler de coche de solo ida a una ciudad que ninguno de los dos había mencionado nunca en todos nuestros años juntos. Esa era la profunda elegancia de ello. No necesitaba reiniciar por completo. Simplemente necesitaba dejar de existir dentro de la versión que ella había construido de mi vida. Más tarde ese mismo día, ella intentó llamar 2 veces a mi teléfono fijo. Incluso envió un mensaje de texto a mi hermana, preguntándole si estaba con ella, declarando que estaba siendo excesivamente dramático, que solo era un bache temporal. Mi hermana no respondió, no por ira hacia mí, sino porque ya estaba al tanto de todo. Verás, Jimena había imaginado orquestar una desvinculación magnífica y silenciosa. Pero yo ya había ensayado meticulosamente la mía hasta la perfección. No solo me estaba marchando. Me estaba erradicando sistemáticamente del propio sustrato de su mundo. Cuentas bancarias ya cerradas. Servicios, todos transferidos sin problemas a su única titularidad. Mi coche vendido y vuelto a registrar fuera del estado a nombre de un primo lejano con el que ella ni siquiera sabía que mantenía contacto. Las fotografías que habíamos tomado durante nuestros viajes de aniversario, eliminadas digitalmente de todas nuestras unidades compartidas. Las copias físicas, las había dejado deliberadamente en un sobremarrón liso en el asiento del pasajero de su coche, cada una anotada en el reverso. Fui testigo de tus acciones posteriores a esto. Ese era el quid de la cuestión. Ella creía que había incinerado clandestinamente nuestro vínculo matrimonial. Pero, todo el tiempo, yo había estado construyendo silenciosamente la salida. No por venganza, no por melodrama, sino porque uno solo puede soportar ser borrado durante tanto tiempo antes de dejar de rogar por reconocimiento, y optar, en cambio, por desaparecer por completo bajo sus propios términos inmutables. Y ella aún permanecía ajena a lo que le esperaba, porque algunas de las falsedades que propagó no eran solo suyas. Y yo no era el único observador. Una vez albergaba la convicción de que, cuando las cosas se desintegraban, lo hacían como el cristal templado, de forma abrupta, violenta, esparciendo fragmentos por todas partes. Pero cuando observé el eventual desmoronamiento de Serafina, no fue nada de eso. Fue gradual, laborioso, como un viejo papel tapiz desprendiéndose lentamente en una habitación silenciosa. No lo oyes, pero un día, las paredes están desnudas y no puedes recordar cuándo comenzó el proceso. Cuando ella lo entendió de verdad, yo ya me había ido, sin dejar lugar a dudas. Cuentas bancarias vacías, líneas de crédito suspendidas, llaves desaparecidas. 4 días habían pasado ya. Ya no observaba. Ya no había necesidad. La última cámara discreta que había colocado en el pasillo se activó una vez a la 1:14 de la madrugada. Ella deambulaba descalza, inmersa en una agitada conversación telefónica, gritándole a alguien, probablemente una amiga, quizás una abogada, no pude determinarlo. Borré la grabación después de verla arrojar contra la pared del marco ornamentado, el mismo que una vez había contenido nuestro retrato de boda. Ahora, solo cristales rotos y madera astillada. Pero este segmento de la narración, aquí es donde la trayectoria cambia, porque yo no era el único que mantenía registros meticulosamente. Verán, Serafina poseía secretos. Sí, pero también contaba con aliados, individuos que la animaban activamente, respaldaban sus invenciones y la ayudaban a construir su elaborada ilusión. Una de ellas, su confidente más íntima,
resultó ser la persona de la que menos sospechaba, su propia hermana, Coralia. Coralia siempre había sido la hermana ruidosa. Teatral, perpetuamente envuelta en una excesiva nube de perfume, y propensa a llamar cariño a cada conocido masculino. Siempre la había considerado inofensiva, simplemente un poco excéntrica. Pero 2 días después de mi partida, me contactó. No hubo un hola perfuntivo. Ni un solícito ¿estás bien? Solo una directriz tajante: tomaste la decisión correcta. Llámame cuando estés preparado para descubrir la magnitud total de sus engaños. Me quedé mirando ese mensaje durante 1 hora entera. Luego, inicié la llamada. Ella no dudó. No adornó. Reveló cada detalle. Al parecer, la infidelidad de Serafina no era una transgresión incipiente. No era una aventura pasajera. Era un patrón arraigado. Coralia la había encubierto en 3 ocasiones anteriores. 3 individuos distintos. Cada vez, Serafina había jurado vehementemente que sería la última vez. Cada vez, me había culpado a mí. Afirmaba que yo era emocionalmente distante, demasiado pasivo, seguro, pero en última instancia, poco inspirador. Coralia finalmente llegó a su límite cuando Serafina inició un romance con un hombre casado. Un caballero llamado Sebastián. El mismo individuo identificado en los recibos de la Galería de Arte. El mismo individuo cuya esposa había iniciado los trámites de divorcio solo 3 semanas antes. ¿De verdad crees que solo te rompió el corazón?, dijo Coralia. Lo ha convertido en un deporte de competición. Me senté en la cama del motel, con el teléfono pegado a la oreja, intentando conciliar cuántas versiones dispares de Serafina habían coexistido sin mi conocimiento. No solo me estaba siendo infiel. Estaba ensayando activamente para ello, refinando el guión, perfeccionando el intrincado tapiz de mentiras. Ella solo se preocupó genuinamente por la versión de ti que nunca expresaba desacuerdo, añadió Coralia. Esa observación en particular resonó con una claridad profunda y dolorosa, porque era una verdad irrefutable. Todos esos incontables años había mantenido mi silencio para preservar una paz frágil, para evitar la confrontación, para darle amplio espacio. No estaba actuando con nobleza. Me fui disminuyendo poco a poco para encajar suficientemente dentro de su imponente sombra. Ya no. Antes de que concluyéramos la conversación, Coralia me envió algo más. Una imagen. Serafina en nuestro patio trasero durante nuestra última fiesta de jardín de verano. Riendo animadamente con Sebastián. Sus manos demasiado íntimamente posicionadas. Sus sonrisas demasiado cómplices. Había estado evidentemente presente, justo ante mis ojos, y yo nunca lo había percibido de verdad, porque cuando el afecto de alguien viene con condiciones, empiezas a existir como un cautivo perenne. No le respondí a Coralia. No tenía necesidad de hacerlo. Simplemente inicié una nueva carpeta en mi disco encriptado, etiquetando las revelaciones omitidas. Y mientras miraba la pantalla luminosa, un pensamiento se cristalizó con una claridad tan absoluta que sentí como si hubiera esperado pacientemente mi comprensión todo el tiempo. Ella asumió que me arruinaría por completo. Pero lo que ella ignoraba era que yo me había convertido, por fin, en un individuo impermeable a la manipulación. Y por primera vez en años, me sentí definitivamente, reconociblemente alguien de nuevo. Un fenómeno peculiar ocurre cuando tu nombre permanece sin ser pronunciado durante un periodo prolongado. Empiezas a olvidar su resonancia. Empiezas a olvidar la persona que eras cuando otros lo articulaban con afecto, con ternura, o incluso con mero reconocimiento. Durante semanas después de que me fui, nadie me llamó Marcos. Ni siquiera yo. Simplemente, me había ido. Pero eso cambió en el instante en que entré en un lugar al que había jurado no volver jamás. La casa de mi infancia. No fue una acción premeditada. No experimenté ninguna epifanía emocional repentina durante un largo viaje. El indicador de combustible estaba bajo, sin dinero en efectivo, y necesitaba un lugar para desaparecer tranquilamente durante unos días. La casa de mi madre había permanecido vacía desde su fallecimiento 2 años antes. Nadie había alterado su contenido. Los servicios públicos estaban desconectados. El buzón rebosaba de folletos publicitarios desechados y volantes políticos anticuados. Pero yo todavía poseía la llave, cuidadosamente oculta dentro del forro gastado de mi antigua mochila de viaje. Oxidada, ligeramente doblada, pero aún así giró en la cerradura. En el momento en que la puerta se abrió con un quejido, el olor me envolvió.
Ese aroma a humedad, suspendido en el tiempo, de una casa que ya no era querida. El aire era gélido. Las tablas del suelo crujieron bajo mi peso como si recordaran mi presencia. Dejé caer mi mochila y me desplomé en el suelo. Sin colchón, sin calor, solo un silencio profundo. Y por primera vez en meses, permití que sucediera. Me rompí. No de una manera cinematográfica y dramática. No hubo gritos guturales en la noche. Ni golpes furiosos con los puños contra las paredes. Simplemente lloré. Sollozos silenciosos y viscerales que emanaban de una parte de mi ser a la que no había accedido en años. No estaba llorando por Serafina. Estaba llorando por la versión de mí mismo que había permanecido demasiado tiempo. El hombre que había subsistido de migajas emocionales y se engañó a sí mismo llamándolo amor. El niño que creyó erróneamente que el silencio equivalía a fortaleza. Y por peculiar que parezca, creo que esa casa lo absorbió. Me permitió vaciarlo todo. Sin juicios, sin interrupciones, solo el suave eco de mi nombre regresando gradualmente a mi propia mente. *Marcos*. Esa noche, dormí directamente sobre las tablas del suelo, mi abrigo sirviendo como manta improvisada. Mi bolsa de viaje como almohada. Y en plena noche, tuve un sueño. Uno de esos sueños inquietantes e indistintos donde nada parece coherente, pero cada detalle se siente profundamente significativo. En el sueño, estaba dentro de nuestra casa, la de Serafina y mía, pero todo estaba invertido. Los muebles adheridos al techo, las fotografías esparcidas por el suelo. Ella entró, sosteniendo una tarta de cumpleaños con el nombre de otra persona, y declaró: «Siempre anticipé tu partida». Y yo respondí: «Me fui hace bastante tiempo». Me desperté con el corazón palpitando, y entendí precisamente lo que tenía que hacer. Todavía no había terminado. Verán, Serafina todavía creía que ella había orquestado el final. Pensó que su declaración, «he terminado», marcaba la línea de meta definitiva. Pero lo que ella nunca comprendió de verdad es que los finales auténticos no son anunciados por grandes declaraciones. Llegan cuando el otro individuo recupera tranquilamente su identidad inherente. Salí de esa casa llevando algo que no había poseído en años, un propósito innegable. Y conduje, no hacia ella, no hacia la retribución, sino hacia el único lugar que podía cerrar el círculo, la residencia de Sebastián. Sí, el hombre casado. No albergaba ningún deseo de venganza. No buscaba ninguna confrontación dramática. Simplemente requería que la verdad existiera más allá de los confines de mi propia mente. Así que, estacioné discretamente calle abajo, esperé hasta que vi que la luz del porche se apagaba, y luego deslicé cuidadosamente un sobresencillo en su buzón. Dentro, una fotografía de él y Serafina en nuestro patio trasero, meticulosamente fechada, firmada únicamente con una sola y tajante frase: «Tu esposa también merece saber la verdad». No permanecí para presenciar las consecuencias inmediatas. No tenía necesidad de hacerlo, porque por fin, estaba componiendo la narrativa en mis propios términos inmutables. Y ya no me intimidaba el sonido de mi propio nombre. 2 semanas después de depositar ese sobre en el buzón de Sebastián, permanecí en vilo, anticipando las repercusiones inevitables. Una parte de mí esperaba el sonido de las sirenas en mi puerta, o un mensaje de voz furioso y a gritos, o incluso una publicación críptica y pasivo-agresiva en redes sociales detallando la traición. Pero nada se materializó. Ni siquiera un leve susurro. Y ese silencio resonó con un impacto mayor del que cualquier confrontación directa podría haber tenido jamás. Me había instalado en un modesto subarriendo amueblado en la periferia de Puerto Solano, un pueblo costero sin pretensiones del que nadie había oído hablar. Su población apenas superaba los 1.200 habitantes. El tipo de lugar donde las caras desconocidas te saludan casualmente solo por el hecho de existir. Donde el aire lleva el aroma a océano salobre y pino antiguo, y la emisora de radio local todavía transmite jazz clásico después de las 10 de la noche. Mi teléfono permanecía desactivado. Mi nombre no figuraba en ningún contrato de alquiler oficial. Pagaba el alquiler exclusivamente en efectivo. No había migas de pan digitales. Era como si simplemente hubiera dejado de existir dentro del marco de la vida que había abandonado. Y debería haber experimentado una profunda tranquilidad. Pero la paz es una sensación elusiva cuando has soportado un desgaste emocional prolongado. No registras inmediatamente su presencia. Te preparas instintivamente para el dolor persistente. Te encoges ante la amabilidad inesperada. Cuestionas los momentos de reposo tranquilo. Seguí revisando mi correo electrónico inactivo,
por pura costumbre, a pesar de que nada estaba sincronizado. Me despertaba a las 4 de la madrugada y me esforzaba instintivamente por escuchar el zumbido distante del secador de pelo de Serafina o el suave murmullo de su licuadora matutina. Rutinas fantasma. Ecos débiles de una vida que ya había dejado atrás. Luego, una tarde lánguida, llegó un mensaje, no de Serafina, no de Sebastián, sino de ella la esposa de Sebastián. Era un correo electrónico privado enviado a través de una cuenta secundaria y anónima. La línea de asunto permanecía en blanco. El cuerpo consistía en una sola línea, lo había sospechado, pero ahora lo sé todo. Gracias. Miré ese mensaje como si fuera un intrincado acertijo. Sin preguntas de seguimiento, sin amenazas veladas, sin rastro de amargura, simplemente una sensación absoluta de cierre. Una completa extraña me ofreció más honestidad sin adornos en una frase de la que Serafina había ofrecido en una década. Más tarde ese mismo día, recibí otro mensaje, esta vez de Coralia. Ella había mantenido un silencio respetuoso por un tiempo. Había dicho que no quería entrometerse, que yo merecía espacio, pero ahora se estaba comunicando de nuevo. Su mensaje era más extenso, y me inquietó más de lo que había anticipado. Me informó que, después de mi desaparición, Serafina había comenzado un descenso al desorden. No públicamente, por supuesto. Serafina nunca le daría al mundo la satisfacción de presenciar cómo perdía la compostura. Pero a puertas cerradas, se estaba desmoronando. Sebastián la había ignorado por completo. Su esposa se había llevado a sus hijos y se había mudado. Su antiguo círculo social se había vuelto notablemente frío. Incluso su carrera, que ella había considerado impenetrable, se había vuelto precaria debido a un enredo complicado entre sus reuniones ilícitas y las políticas de ética de la empresa. Está aislada, escribió Coralia. Y está aterrorizada. Me encontré incierto sobre cómo procesar esta información. La versión de mí de 6 meses antes habría regresado corriendo, con la capa metafórica en mano, intentando reparar su mundo fracturado. Pero ese hombre se había ido, reemplazado por un individuo que ya no confundía el autosacrificio con el afecto auténtico. Redacté una respuesta concisa a Coralia, que siga aterrorizada. Yo soporté el terror durante años. No lo dije con crueldad. Lo dije con brutal honestidad. Fue la primera vez que me permití reconocer la profunda magnitud del dolor que había tolerado en silencio, la inmensa carga que había soportado para mantener una ilusión frágil. Y ahora que todo eso había desaparecido por completo, ya no sentía ira. Me sentía liberado. Pero el giro final llegó apenas unos días después. Entré en el anexo postal local para revisar el nuevo apartado de correos que había establecido bajo una identidad falsa. Dentro, acurrucado, había un único sobre blanco inmaculado. Sin remitente, solo mi nombre inventado, meticulosamente manuscrito con una letra cursiva familiar y elegante. Lo abrí allí mismo, en la acera. Dentro, un breve mensaje: nunca creí de verdad que te irías. Pensé que solo estabas faroleando. Pensé que siempre te quedarías aquí. No sé quién soy sin tu presencia. Por favor, si aún queda algún vestigio de lo que fuimos, permíteme redescubrirlo. Nótese la ausencia de disculpa, la falta de autorresponsabilidad, solo una súplica basada en la suposición de que yo seguía siendo el hombre que la esperaría pacientemente. Doblé cuidadosamente la carta, volví a entrar al anexo postal y la dejé caer directamente en la trituradora de papel junto al mostrador. Porque la versión de mí que ella recordaba ya no residía allí. El capítulo final de esta historia no culmina en un crescendo de fuegos artificiales ni en un torrente de furia. No hay un drama judicial sensacionalista, ni una confrontación explosiva en un concurrido espacio público. En cambio, concluye precisamente como realmente comenzó, tranquila, intencionalmente, conmigo eligiéndome a mí mismo de una manera que nunca antes me había atrevido. Después de triturar la misiva de Serafina, salí de la oficina de correos y simplemente seguí caminando. Sin dudar, sin segundas intenciones persistentes. Se sintió como despojarse de la última capa empapada de un abrigo mojado por la tormenta que había llevado durante incontables años. Y la luz del sol se sintió singularmente diferente en mi rostro ese día. No más cálida, simplemente, real. Conseguí empleo en una ferretería local, propiedad de un mecánico jubilado y anciano llamado Ramón Roca. Él no hizo preguntas indiscretas, simplemente me evaluó de pies a cabeza y dijo: ¿Te manejas con la llave dinamométrica? Asentí.
Me entregó un delantal rojo descolorido y declaró, empieza el lunes. Simple. Humano. Empecé a cultivar rutinas que nunca antes había tenido. No las que estaban meticulosamente construidas alrededor de las demandas o estados de ánimo caprichosos de otro, sino específicamente alrededor de la quietud. Paseaba por la costa cada noche, invariablemente pasando por la misma cafetería acogedora, donde, con el tiempo, la misma camarera empezó a reconocer mi presencia. Su nombre es Jimena Jordán. Tiene una voz como vinilo añejo y constante y sutilmente añade un extra de crema batida a mi tarta cuando percibe mi cansancio. No hemos conversado sobre nuestros respectivos pasados. Y eso está perfectamente bien. A veces, la sanación no necesita grandes narrativas. Solo requiere compañía tranquila y alguien que recuerde cómo prefieres tu café. Una noche, me senté en el porche trasero de mi nuevo alquiler, descalzo, envuelto en una vieja y reconfortante manta, y me di cuenta de que no había dedicado ni un solo pensamiento a Serafina en todo el día. Ni una sola vez. Ni su voz, ni su fragancia particular, ni el dolor persistente. Me permití una sonrisa genuina, porque ese silencio, profundo y absoluto, era ahora innegablemente mío. No albergo animosidad hacia ella. No le deseo dificultades. Simplemente, no le deseo nada. Ya no es el epicentro de mi universo. Es meramente una página descolorida en un capítulo que he concluido definitivamente. Y espero sinceramente que ella finalmente encuentre su propia resolución. Pero tendrá que navegar ese viaje sin mi ayuda, porque el hombre que constantemente se disminuía a sí mismo solo para asegurar su comodidad, ha encontrado, por fin, el camino de vuelta a sí mismo.